Amados hermanos, Dios les bendiga en esta maravillosa mañana. Les saludo en el amor del Señor, deseándoles las más ricas y maravillosas bendiciones en este precioso día, donde inicia esta semana en la recta final de esta cuarentena. El presidente ha anunciado que continuará y que, según lo que dice, no podemos congregarnos. Seguiremos entonces por este medio, congregándonos y viéndonos. Mi placer, mi gozo, el saludo de mi esposa, de toda mi familia, de volverles a ver es un placer, es un gozo, es una alegría. Espero que todos estén dispuestos para que, como si estuviéramos acá en la iglesia, nos podamos regocijar y alegrar en la presencia maravillosa de nuestro amado Dios. Quisiera que en esta mañana, por favor, usted abriera su Biblia, allá en el libro de Números, capítulo número 6, y tuviéramos en cuenta del versículo número 22 al versículo número 26. Hablaremos entonces de algo esencial, y es la bendición sacerdotal. Dice la palabra: a nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Qué bendición tan maravillosa. Esto es lo que es la bendición sacerdotal. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra hermosa que trasciende, Señor amado, hasta nuestros días. Rey de gloria, Rey de majestad, te rogamos nos instruyas, te glorifiques y nos enseñes. Te glorifique, Dios del cielo, Señor amado, y nos sacas, Dios del cielo, cada día mejores a través de tu santa, tu gloriosa y divina palabra, Padre. He aquí la iglesia, Señor, dispuesta para engrandecer, glorificar y exaltar tu nombre, mi Señor. En el nombre de Jesucristo, obra y engrandécete en medio de nosotros, Padre, conforme a la necesidad que cada familia tiene, Señor, maravilloso y bueno. Por favor, llénanos, Señor amado, de tu divina y tu gloriosa presencia, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pido, mi Señor, dándote muchas gracias. La temática de hoy, entonces, la bendición sacerdotal que trasciende hasta el día de hoy. El Señor estableció que la tribu de Leví sería la encargada de todo lo referente a la labor sacerdotal. Solo a través de ellos el Señor, en respaldo a su llamado, aceptaba los holocaustos. Solo ellos llevarían la presencia del Señor que estaba en el arca. Desde la salida de Egipto, Dios proclamó que Jacob y su descendencia serían reyes y sacerdotes. Dice entonces la palabra del Señor: hacer ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Génesis 19, versículo 5 y versículo 6, parte A. Cuando hablamos de guardar el pacto y de guardar entonces los mandamientos de Dios, seremos entonces para Dios ese especial tesoro, como lo fue Israel, porque hasta hoy esa promesa está vigente en el pueblo de Israel. Usted no ve a un judío que tenga necesidad. Los judíos son bendecidos donde quiera están por esa bendición que Dios entonces les dio desde el tiempo antiguo. Nosotros somos bendecidos. Somos bendecidos porque fuimos injertados, gloria al Señor. Continuando entonces la bendición de Dios y esa bendición sacerdotal, a través de Isaías, Dios transmite el sacerdocio en cuanto a las bendiciones pedidas y las bendiciones recibidas como ministros, es decir, conforme dice la palabra,
y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis de las riquezas de las naciones y con gloria sublime. Nosotros entonces comeremos, gloria sea al Señor, y seremos ministros de nuestro Dios para su honra y para su gloria. Cuando entonces trasciende la palabra del Señor, a través entonces ya no de la ley, aunque la ley no es mala, la ley entonces que es la que hace ver el pecado, y en vista de que nadie podía cumplir esa ley, Jesucristo entonces ahora hace referencia a lo que es la gracia, y lo que la gracia entonces transmite y hace de nosotros. No solamente que transmite, que la gracia no es solamente esa gracia salvadora, esa gracia redentora, sino que la gracia trasciende más allá, y el hecho de aceptar al Señor y el hecho entonces de hoy poder tener el conocimiento de Dios nos lleva entonces a ser personas entonces especiales, no solamente una nación entonces especial, un pueblo especial, como dice la palabra del Señor, un pueblo santo, sino que el Señor entonces, en ese pacto de sangre, cuando nosotros tomamos la Santa Cena, allá en 1 Corintios capítulo 11, versículo 25, dice, entonces, en cuanto a la Santa Cena, pero que es el pacto entonces hecho de sangre, porque fue hecho en la sangre de Cristo. Por eso dice, asimismo también tomó la copa, después de habérsela diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. O sea que el precio de Jesucristo por usted y por mí, entonces tiene un valor incalculable, un valor que no tiene precio. Por eso quienes recibimos el llamado como familia sacerdotal, porque usted y yo somos entonces familia sacerdotal, porque somos reyes y sacerdotes. Por eso en esa familia sacerdotal hemos sido llamados entonces a ser esos ministros, siervas y siervos, dispuestos entonces para engrandecer y glorificar a Dios. Y en este tiempo donde se requieren de las bendiciones y de la fe en acción, tal y conforme entonces lo determinó el libro de Números, que lo que haría entonces el sacerdocio, los sacerdotes, y en casa entonces hay sacerdotes, el padre de familia es el sacerdote. En caso entonces de que la mujer sea cabeza de familia, esa mujer entonces es la sacerdotisa, para que a través entonces de la palabra de Dios ministre las bendiciones preciosas, poderosas, las recalque y las creamos en el nombre de Jesucristo, transmitiéndoselas a aquellas personas que están a nuestro alrededor como nuestra familia. Así nuestra familia hoy, algunos de ellos no estén en el Señor, nosotros proclamamos en el nombre de Jesucristo que ellos son y le pertenecen al Señor y que son de esa familia sacerdotal. Por tanto, nosotros como sacerdotes bendecimos a nuestros hijos, tal y conforme dice la palabra, porque es que dice entonces el Señor, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, para que nosotros entonces hagamos lo mismo y lo digamos, porque eso trasciende hacia nosotros y es para nosotros hoy por la gracia. Jehová, tenemos que decirle a nuestra familia, Jehová te bendiga y te guarde. Cuando hablamos de bendiciones, entonces esas bendiciones serán desatadas, porque el Señor dijo que lo que nosotros desataremos, así también como ataremos, lo que desataremos entonces será hecho acá en la tierra, porque el Señor lo desata en el cielo. Por eso nosotros entonces tenemos que acostumbrarnos a bendecir a nuestra familia, a bendecir a la familia de la fe, a bendecir a otras personas que nosotros esperamos que lleguen al Señor, aquellas personas inclusive que dicen ser nuestros enemigos en este momento donde ellos no tienen nada que hacer. ¿A quién recurren?
Entonces nosotros los bendecimos, bendecimos nuestras familias, bendecimos a nuestros vecinos, bendecimos la comunidad donde habitamos. Y esa bendición trasciende, porque es la bendición sacerdotal, porque somos sacerdotes. Si nosotros somos reyes y sacerdotes, fuimos entonces dotados, fuimos preparados, fuimos entonces adquiridos por Cristo para que hagamos este trabajo hoy. Y este trabajo que hoy trascenderá entonces para mañana. Por eso entonces es en ese pacto maravilloso del Señor en su sangre, nosotros quien recibimos entonces ese llamado como familia, entonces no solamente somos familia sacerdotal, somos ministros competentes de este nuevo pacto, o sea, del pacto de la sangre en gracia. Nosotros somos hechos entonces ministros. Cuando hablamos de ministros es para ministrar, y ministrar entonces es servir, o sea que entonces somos siervos. Ese ministro es siervo. Por eso entonces nosotros como siervos, el trabajo que tenemos que hacer al servicio de, entonces es esas bendiciones maravillosas, esas bendiciones perfectas y preciosas, como promesas que dejó el Señor en fe. Y como ministros que somos, entonces lo que hacemos es interceder, porque lo que hacemos los días martes, entonces intercedemos delante del Señor, porque son entonces cultos de intercesión, lo hacemos delante del Señor, y esa petición, solicitud, rogativa que hacemos, lo hacemos con fe, creyendo entonces que el Señor obrará y se glorificará en las necesidades que cada uno tiene, porque nosotros no solamente en eso estamos intercediendo por las familias que son creyentes, no, nosotros estamos solicitando, pidiendo, rogando al Señor por las familias que han de venir, porque de esto mucha gente conocerá a Cristo, y mucha gente que se ha retirado retornará al Señor, porque se da cuenta que esto es en serio, que se da cuenta entonces que los tiempos entonces que habla el Señor entonces ya empezaron, y que estamos viviéndolos, y que entonces es necesario, porque ellos conocieron al Señor en un tiempo, y esa palabra no regresará vacía, a pesar de que se hayan revolcado y hecho cosas, regresarán. Y regresarán otra vez a nosotros. Por eso entonces tenemos que estar preparados para ellos como ministros, como siervos. Así que entonces a esas personas nosotros oramos, clamamos y suplicamos por ellos. Cuando habla entonces de que somos ministros competentes de ese nuevo pacto, 2 Corintios 3:6 dice entonces, el cual asimismo nos hizo ministros, nos hizo, al decir que nos hizo, o sea, Él nos formó. Recuerde de dónde salimos. Nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, y sacarnos de allá tiene un propósito, y ese propósito lo cumplirá Dios. Ese propósito entonces de hacer ministros competentes de un nuevo pacto, Dios lo realizará, no de letra, sino de espíritu. Cuando habla entonces no de letra, entonces está hablando entonces que mucha gente puede que sepa palabra, pero que espiritualmente no está bien. Espiritualmente entonces es la esencia, porque el Señor dijo en el libro de los Romanos que nosotros viviéramos en el espíritu y no en la carne. Como nosotros estamos en el espíritu y vivimos y tratamos de hacerlas con el espíritu, las cosas que hacemos las hacemos por fe y en gracia de la gracia divina del Señor, o sea, ese regalo inmerecido de parte del Señor. De ahí que conocemos, tenemos el conocimiento, y que no solamente entonces tenemos la capacidad de ver de un estudio, de un buen léxico y una buena oratoria, sino que en lo profundo de nuestro corazón está el poder del Espíritu de Dios para poder transmitir la palabra entonces como tiene que transmitirse. Cuando cualquiera de mis hermanos, cualquier miembro de la iglesia, cualquier persona que haya recibido a Jesucristo en su corazón, profiera, hable en el nombre del Señor, recuerde que todo lo que se diga en el nombre del Señor, el Señor lo haría. En el nombre del Señor, yo no digo que vaya a ir a maldecir a otros, no, al contrario, es la bendición maravillosa entonces de parte del Señor, que el Señor se glorificará, porque usted y yo somos entonces ministros, servidores, es decir, de ahí que entonces Dios se glorifica, y en ese espíritu, porque entonces el Señor aclara, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces el Espíritu Santo nos está guiando a toda verdad. El Espíritu Santo nos está guiando a lo que tenemos que hacer, y lo hacemos y lo tratamos de hacer lo más correcto posible. Tratamos de esforzarnos en cumplir la palabra del Señor, y nos esforzamos entonces en ser agradables delante del Señor.
El apóstol Pablo, que recuerde que andaba en la carne, que él creía que le estaba ayudando a Dios. Y el Señor Jesucristo le hizo saber que no era así, pero que sin embargo utilizaría eso que él tenía de celo por la ley para llevarlo a los gentiles y que alcanzara hasta nuestros días, hasta nuestro tiempo, y ser bendecidos por ese ministro. Por eso que Dios iba a ser entonces de ministro, porque una de las maneras de ver lo que el Señor ha hecho de nosotros, porque a veces no lo notamos, a veces no nos damos cuenta de lo involucrados que estamos en el Señor, que a través del apóstol Pablo nos damos cuenta cómo Dios hace de lo que no es para que sea. Porque Pablo entonces estaba siendo un perseguidor de la iglesia, pero lo utilizó Dios por esa característica en la cual Dios ha colocado en su corazón, por ese carácter, por esa capacidad, por eso que tenía del celo del Señor. Entonces Dios obraría en el Espíritu Santo y le haría entonces enderezar su senda y hacer el trabajo que tenía que hacer como ministro. Entonces el apóstol Pablo declara lo que él recibió en el cielo. En el libro de los Efesios declara lo que recibió en el cielo para traerlo entonces en las cartas paulinas y dar entonces doctrina pura de lo que el Señor quiere que se haga hasta hoy. Entonces el libro de los Efesios capítulo 4 versículo número 11 dice: y él asimismo, quien Jesucristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, conformando la iglesia primitiva con un orden. ¿Qué es lo que hace el evangelista? El evangelista entonces va y predica de una manera efusiva. Se hacen entonces unos cultos especiales que se llaman campañas, y se utiliza entonces un evangelista, que son personas que tienen fuego y que Dios los usa, gloria sea al Señor. ¿Para qué? Para que queden miembros, entonces personas convertidas, y el pastor, como pastor y como maestro, entonces sea el que pastoree esa iglesia, y va formando entonces iglesias. El apóstol lo que hace entonces es que va y funda iglesias, levanta iglesias y no se queda de pastor. Va y funda una iglesia, después deja pastor ahí, igual que hizo el apóstol Pablo, no como los de ahora, que tienen un poco de personajes que son las que le trabajan y entonces dice que son apóstoles. Ellos son pastores común y corriente, gloria al Señor, y Dios los bendiga y que caigan en cuenta todas las cosas que no se han hecho bien, y en este tiempo puedan entonces hacer las cosas bien, entender que realmente Dios es un Dios bueno y que tiene bendición para nosotros. En cuanto entonces a esta escala ministerial o a estos ministros, entonces usted y yo en lo que hacemos pues somos eso. Usted puede predicar un culto evangelístico, Dios lo puede usar entonces algún día hablando con la gente y ministrando a la gente, y eso es un trabajo, el trabajo de la obra del Señor. Entonces Dios lo que hizo fue, para que entienda usted y entienda yo, entonces es de lo que el Señor hizo en la capacidad y en lo que colocó en nuestras manos, trascendiendo entonces desde lo primero que hizo entonces en la bendición sacerdotal. ¿Para qué? Para que como ministros o sacerdotes profiramos, declaremos entonces esas bendiciones y las proclamemos, esas bendiciones a nuestros semejantes, a las personas que requieran y necesiten de esa bendición sacerdotal. En cuanto entonces a la proclamación, de la revelación, entonces certifica en el libro de Apocalipsis capítulo número 5, versículo número 5 y capítulo 1, versículos 5 y 6, dice: estas son expresiones divinas, y como familia sacerdotal somos llamados a proclamar las bendiciones de Dios sobre nuestras familias y sobre el pueblo de Dios. Entonces, nosotros en la certificación que dice entonces Apocalipsis capítulo número 5, capítulo número 1, Apocalipsis capítulo número 1, cuando usted busca en el capítulo número 1 del libro de Apocalipsis, versículo número 5 y versículo número 6, dice de la siguiente manera: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra,
al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo a usted y a mí reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces el versículo número 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Él entonces nos lavó con su sangre para hacer de nosotros eso que ahora somos. O sea, en el privilegio de nosotros ser lavados de la aceptar a Jesucristo, el Señor entonces nos lavó con su sangre preciosa y nos hizo. ¿Para qué? Para hacer ese trabajo entonces específico que tenemos que hacer en el tiempo de hoy. En este tiempo tan complicado, donde toda la gente se queja, donde la gente ya está saliendo a protestar, donde la gente ya no tiene entonces un aliciente, donde la gente está desesperada por estar encerrada, por estar en la cuarentena, por estar confinados. Entonces es el momento de que nosotros transmitamos esa bendición, y que entonces lo que el Señor determinó en el libro de los Números hacia esa bendición que trasciende hasta nuestro tiempo, entonces nosotros en el nombre del Señor, entonces vamos a transmitir esa bendición, para que la gente entonces, a través de tres cosas esenciales que el Señor está mostrando en esta parte del libro de Números, para transmitirla. Entonces hay tres cosas que son importantes y que tenemos entonces que ver de una manera muy especial. Primero entonces, el transmitir las bendiciones sobre nuestras familias como sacerdotes que somos de la familia, pero como sacerdotes entonces de la comunidad, sacerdotes entonces de las gentes que nos escuchan, que nos conocen, que nos ven. Entonces tenemos que transmitirla. Por eso entonces el Señor, ¿qué fue lo que le dijo? Jehová te bendijo, que les dijéramos: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Tres cosas entonces vamos a determinar de lo que entonces Dios nos dijo que les dijéramos, de lo que transmitiéramos, de esa bendición sacerdotal, porque esa es la bendición sacerdotal que tenemos que transmitir en este tiempo también. No hemos dejado de ser sacerdotes, no hemos dejado de ser ministros, no hemos dejado de ser siervos y siervas. Entonces, lo primero que tenemos que decirles que Dios nos bendice y nos guarda. Cuando hablamos entonces de esas bendiciones, allá en el Salmo 91, el Señor dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Entonces, cuando hablamos de guardar, cuando hablamos de que el Señor nos protege, que el Señor se glorifica en nuestras vidas, y cuando hablamos entonces de esta protección, hoy en la transmisión de esta epidemia, de este virus, ¿qué es lo que nosotros necesitamos y qué es lo que tenemos que transmitirle a la gente? Que el único, yo no sé, yo hago lo que los autores nos dicen porque somos obedientes. Nos bañamos las manos, nos echamos gel en las manos, cuando salimos nos ponemos tapabocas, nos ponemos cachucha, nos ponemos guantes, la ropa cuando llegamos nos la quitamos y la echamos a la lavadora para lavar. Pero mucha gente no se da cuenta dónde se contamina ni cómo se contamina. Tenemos que orar mucho por los médicos, porque los médicos están siendo contaminados, porque son insuficientes, es insuficiente la protección. Si yo cuando salgo me unjo, usted cuando salga, hermano, úncase. Coja un aceite y ore al Señor, clame al Señor, hermano, y úncalo para que cuando usted salga, el Señor lo unca. ¿Eso que es? Es protección. Yo no entiendo que sea como un agüero, estoy hablando de protección divina, y tenemos que guardarnos, porque es que ¿quién puede guardarnos en este tiempo si no es Dios? ¿Y qué fue lo que dijo el Señor entonces, a través entonces de su siervo David el salmista? Señor, tú nos has sido, siempre Dios nos ha guardado. Y ustedes y yo hoy podemos testificar
fehacientemente y con todo el corazón y el alma, que hasta aquí nos ha ayudado y nos ha guardado Dios. A veces, mis amados hermanos, sin darnos cuenta, Dios en sinnúmero de veces nos ha guardado, porque el diablo nos quiere hacer daño, el enemigo nos quiere acabar, pero Dios nos ha guardado, Dios se ha glorificado, porque Él dice que Él acampa a nuestro alrededor como un poderoso gigante y nos defiende. ¿Nos defiende de qué? Pues de todas esas cosas que entonces vendrán, porque esto es solamente el inicio. Entendamos, amados, que esto es solamente el inicio. Si esto entonces, como decía en alguna predicación anterior, si esto es algo tan pequeñito que casi ni se ve, solamente, mejor dicho, es algo que no se ve y ha hecho tanto daño a todo, no es solamente que le ha hecho daño a la gente, a todo, a las empresas, ha hecho a la economía, a todo ha hecho daño. Entonces, ¿qué podemos decir y qué entonces será nuestra protección? Nuestra protección tenemos que proclamarlo a los cuatro vientos, que es Dios, que es el Señor, que así como el salmista David entonces diciendo que tú nos has sido refugio, entonces lo vamos a ver en el tiempo, porque lo está diciendo de generación en generación. Entonces desde las generaciones antiguas Dios siempre ha protegido al pueblo suyo. Nosotros que somos de su pueblo, el Señor nos protegerá, nos ha protegido, nos protege y nos protegerá. Las cosas que vengan van a ser más difíciles que estas, van a ser más tenebrosas que estas, y usted lo ve en la palabra del Señor, usted tiene el conocimiento de la palabra y lo sabe. Entonces, como Dios nos ha guardado, nos guarda hoy, nos guarda porque hasta aquí nos ha ayudado y nos ha bendecido, nos guardará entonces de todo peligro, de toda maldad, de todo ataque, de toda necesidad, de toda enfermedad, de toda dolencia. De eso es lo que nos está guardando el Señor, y lo que dice el salmista es eso, y lo proclama entonces: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. El hombre, el ser humano, tiene la tendencia a olvidar, y sobre todo olvidar de las cosas buenas que ha hecho Dios. La gente reclama y las personas entonces le hacen pataletas al Señor, reclamándole, pero no se acuerdan de todas las bendiciones que el Señor ha desatado sobre nosotros. ¿Cómo podemos decir a estas alturas de la vida que Dios no nos ha dado nada, que Dios nos ha bendecido, cuando lo único que ha hecho Dios es bendecirnos? Y como dice el hermano Henry, el Señor busca pretexto para bendecirnos. Entonces, lo que tenemos que decirle al alma es que el alma entonces, que es esa vida, entonces entienda y nunca olvide de las bendiciones que Dios nos ha dado, de todos los beneficios. Yo soy un beneficiado y yo sé que usted, amada hermana, amado hermano, joven, niño, son unos bendecidos del Señor. Somos unos bendecidos porque en circunstancias como estas el Señor nos tiene en bien, el Señor nos tiene en sanidad, el Señor se glorifica, y a pesar de las necesidades que pueden venir, a pesar de las circunstancias que hay, que no estamos acostumbrados a estar en convivencia, entonces a pesar de todas esas circunstancias, Dios hasta aquí nos ha bendecido, nos ha ayudado. Vamos a tener un reposito, un poquito de tiempo, pero luego vendrán cosas más difíciles. Como están diciendo los gobernantes, esto no va a volver a ser igual, nunca va a volver a ser igual. Y eso lo hemos dicho, yo lo he hecho durante años. Los días son malos y nosotros tenemos que prepararnos para esos días. ¿Cómo nos preparamos? Con la confianza y la seguridad que está narrando la palabra de Dios, que tenemos que tener en Dios. Porque cuando decimos que caerán 1000 y 10.000 a nuestra diestra, pero a nosotros nos llegará, esa es la confianza. Eso lo tenemos que proclamar y lo tenemos que creer. Cuando nosotros le creemos al Señor, entonces estamos proclamando esta bendición y no nos olvidamos de todo lo que ha hecho el Señor. Yo sé que a muchos de ustedes Dios los ha sanado, los ha bendecido, les ha dado carros, les ha dado casa, les ha dado bendiciones, les ha dado trabajo, bueno, y en tantas cosas que nos ha bendecido Dios. A pesar que no hemos sido fieles como tendríamos que ser. Yo soy un testigo de eso.
de que Dios me ha bendecido abundantemente, de que Dios me ha dado todo lo que he necesitado. Dios me dijo que yo me encargara de su obra, que Dios se iba a encargar de mí. Hasta ahí el Señor no me ha faltado. Le he faltado yo al Señor, pero Dios no me ha faltado. Así que entonces tenemos que decir, y yo transmito esta bendición, como sacerdote que soy, esa bendición la he transmitido a mis hijos, yo la he transmitido a mi familia. Y algún día mi padre me abrazaba y me decía, hijo, yo estoy feliz porque ustedes tienen buenas esposas, porque mis hijas tienen buenos esposos, porque ustedes tienen sus casitas, tienen sus cosas. Y esa alegría de padre, entonces a eso a nosotros nos alegra. Gloria sea al Señor, nos alegró, y me alegró en el tiempo que Él me dijo esas cosas, porque es la manera de que Dios decirnos, mire, sigue como lo he bendecido. Así que Dios entonces nos ha bendecido, y tenemos que bendecirle entonces a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestros hijos todos los días. Tenemos que bendecirlos, porque eso es lo que el Señor entonces nos envió a hacer. Y decirle, no se preocupe, que Dios nos bendice y nos guarda, porque está desde el principio. Y Dios a Israel lo cuidó y lo protegió a pesar de la rebeldía, a pesar de todas las cosas. Dios los guardó, y hasta hoy los ha bendecido, y hasta hoy los ha guardado. Es una nación más pequeña que Cundinamarca, pero es una potencia en el Medio Oriente. No lo han podido vencer. ¿Por qué? Porque Dios está de parte de ellos, y no lo podrán vencer nunca. No podrán hacerlo, porque eso lo determinó Dios. Dios, entonces, si usted ve en esta pandemia, dése cuenta de sus oraciones y mis oraciones, el creerle a Dios. Entonces, entre todos los que estamos orando y clamando al Señor, Colombia es uno de los países que menos tiene entonces tantos muertos y tantas cosas. Si España, Italia, que son países más o menos no son tan grandes respecto a Colombia, tenido 7.000, 8.000 muertos, y nosotros, pues, algunos que no se han querido cuidar, algunos que se han contagiado, se han combinado porque sencillamente no quieren cuidar, pero no es problema de Dios. Y Dios entonces nos tiene en bendición. Tenemos que agradecerle eso a Dios. Tenemos que agradecerle que a pesar de las circunstancias nosotros estamos bien en casa, estamos orando. Dios nos ha hecho el favor de podernos entonces comunicar con la familia, de convivir en la familia, aprender a convivir, aprender entonces a estar todos juntos en un sitio pequeño o grande o como sea, estar ahí, gloria sea al Señor, y poder entonces no compartir sino convivir, gozarnos y alegrarnos en el Señor de todas las cosas que podemos hacer, que Dios nos ha permitido orar, clamar, estar ahí, gloria sea al Señor, delante del Señor con la cabeza contra el suelo, orando y clamando al Señor. Eso es una gran bendición de parte de Dios para nosotros. Al mismo tiempo se descansa, y Dios no nos ha faltado en nada. Entonces Dios nos bendice y nos guarda, y entonces resplandecemos, porque eso es lo que dice: Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Entonces Dios ha resplandecido para que nosotros resplandezcamos, porque Él nos dijo que vosotros sois la luz. Resplandecer entonces es hacer notorio a Dios en lo que ha hecho, que la luz del Señor nos iluminó, que la luz del Señor resplandece a nuestro alrededor, que tenemos la bendición, gloria sea al Señor, para que el Señor, la noche y las tinieblas son como el mediodía, que entonces decimos que la palabra es lumbrera en nuestro camino, que el Señor es nuestra luz y nuestra salvación. ¿De quién temeré? Entonces, en ese resplandecer, gloria sea al Señor, porque es que resplandecemos porque somos luz. Él transmitió eso, nos lo dio, nos hizo eso, gloria sea al Señor. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que transmitir, y entonces ser esa luz en este momento de tinieblas, en este momento de zozobra, en este momento entonces donde la gente ya está calándose el pelo porque quieren salir, porque quieren hacer cosas. Pero hay que transmitirle a la gente entonces a través de lo que somos, de lo que Dios nos hizo, entonces transmitir, gloria sea al Señor. Y de qué forma es que lo hacemos: en testimonio. No puede, hermano, venir entonces una persona inconversa a decirnos: no se preocupe, ya no se afane, ya no se preocupe, yo sé que Dios lo va a ayudar. No. Nosotros somos los que tenemos que decirle a la gente: no se preocupen, Dios está en control, el Señor nada se ha caído de la mano del Señor, Dios es el poderoso, es el grande, es el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente, es el que todo lo hace, para Él no hay nada imposible. El Señor nos guardará, el Señor se glorificará, el Señor hará. Algunos que sencillamente pues no quieren, algunos que no, que hacen lo que les parezca,
Pues sencillamente son los que se han contagiado, son los que han tenido que caer, gloria sea al Señor, porque eso es así. Pero nosotros tenemos que entonces resplandecer, y dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo número 2, versículo 15. Entonces, para que seamos esa luz, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo. Estamos viviendo en este mundo, pero no somos de este mundo, no somos del mundo. Vivimos en el mundo, en este mundo, pero no somos del mundo. Somos quienes resplandecemos, porque somos quien clamamos, porque somos quien oramos, porque sí somos quienes somos los encargados y lo que Dios nos dio para estar orando, clamando, bendiciendo y con la seguridad de que Dios nos escucha, porque el Señor inclina su oído y escucha tu clamor y escucha mi clamor y escucha nuestro clamor. Por eso entonces nosotros estamos siendo esas luminares y entonces tenemos que ser sencillos. El Señor dice que seamos mansos y humildes, sencillos de corazón. Entonces nosotros en esa sencillez es la que nos caracteriza para entonces hacer lo que Dios nos mandó a hacer en este tiempo. En este tiempo la iglesia tiene que demostrar que es la iglesia de Jesucristo. No puede estar temerosa, no puede estar entonces, gloria sea al Señor, allá arrinconada y acorralada. No, la iglesia de Jesucristo entonces es la que tiene que levantarse, porque la iglesia de Jesucristo tiene como cabeza a Cristo, y ese cuerpo bien ministrado por esa preciosa cabeza que es Jesucristo, pues obrará, clamará, suplicará, transmitirá fe, transmitirá aliento, transmitirá bendición y obrará entonces de la forma que tiene que obrar, porque esa es la iglesia de Jesucristo y para eso fue que el Señor la levantó, para que la iglesia entonces resplandeciera en medio de una generación maligna y perversa, porque aquí hay gente mala, hay cosas muy malas que se hacen. Ya se están robando un poco de plata esos los mercaditos que dijeron que iban a darle a la gente, pero están robando. No son unos malignos, hermano, que en medio de este tiempo una libra de arroz, hermano, la estén cobrando en 9,000, 10,000 pesos, cuando realmente no vale eso, sino que la roban, hermano, para coger la plata, hermano, que nosotros pagamos de impuestos y se la roban así descaradamente, hermanos. Eso es gente mala, maligna, hermano, y perversa. Eso es perversidad. Mire, hermano, si estuviéramos en ese tiempo, gloria sea al Señor, de los hechos, ¿sabe cuánta gente se tendría que morir, hermano, por las cosas, por las fechorías que hacen? Y lo único que dice el presidente es que son ratas de alcantarilla, hermano. Si él es el que da el ejemplo de tantas cosas malas que ponen poco gente ahí para que roban, hermano. Entonces, ¿de quién tenemos que aprender nosotros? De Dios, hermano. Tenemos que resplandecer, que si vamos a hacer algo, gloria sea al Señor, y si nos llaman para hacer algo, para repartir los mercados con toda seguridad, hermano, a nosotros era que debían de llamarnos, para decir, mire, vea, ¿por qué no hace estas y compren esto? Mano, a gente como nosotros que debían de decirnos eso, que nosotros no nos cogemos un peso, mano, que le daríamos a la gente todo lo que, de las cosas que realmente le pertenecen y que dijeron que le iban a dar. Por eso entonces es que vivimos en medio de esta generación, pero nosotros, usted y yo, hermanos, resplandecemos como luminares, gloria sea al Señor. O sea, somos los testigos, hermano amado, del poder de Dios. Somos aquellos ministros, somos aquellos siervos y siervas. Entonces, que estamos haciendo la obra que desde el principio Dios nos delegó, gloria sea al Señor, hacer para este tiempo. Como ha trascendido, hermano, entonces ese pacto de Dios, esa bendición de Dios, gloria sea al Señor, entonces Él nos hizo, dice la palabra del Señor, que nos hizo sacerdotes, nos hizo reyes. Por eso entonces, como Él nos hizo, lo hizo con un propósito, para que entonces nosotros no estuviéramos callados ni amedrentados, gloria sea al Señor, ni acorralados, sino que nos levantemos con el poder del Señor y hagamos lo que tenemos que hacer en este tiempo. Y trascenderá entonces, porque esto sencillamente es una prueba. El Señor está probando quién es quién. Y dependiendo de lo que nosotros hacemos, así mismo el Señor nos delegará, así mismo el Señor nos entregará. ¿Recuerda de las minas?
¿Recuerda entonces de los talentos? Entonces, tenemos que ser como aquel que le entregó talentos y los multiplicó. No como el que le dio un talento y lo enterró. No, tenemos que ponernos en la función que tenemos que ponernos. Y entonces así mismo Dios se glorificará. Dios quiere usarnos, amados hermanos, en milagros, prodigios, maravillas. Pero si nosotros no hacemos, si nosotros no vamos a hacerlo, no oramos al Señor, clamamos al Señor para que el Señor nos use, gloria sea al Señor, pues entonces no trascenderemos, no pasará. Y si la iglesia toda se pone así, no, hermano, la iglesia tiene que levantarse en poder, en autoridad, en gracia, en unción, hermano amado, en lo que Dios nos ha dado, para entonces obrar conforme a lo que se requiere. Ya no siga más amedrantado, ya no siga más amedrantada. Levántese en el nombre de Jesucristo y profiera las bendiciones. Bendiga a su familia, bendiga a sus vecinos, bendiga todo aquello, y al que pueda hablarle a través entonces de las... Mire, hermano, hay personas que tienen la capacidad tremenda, gloria sea al Señor, de manejar los sistemas, de manejar, hermano, ese computador, de manejar ese, hermano, para enviar mensajes, para enviar predicaciones, para enviar palabra, para enviar, hermano. Ay, yo como briego, hermano, a mí, gracias por mis secretarias, que es Valentina, Angie, todas mis nietas, gloria al Señor, que son mis secretarias y envían estas predicaciones a ustedes, hermano. Y hay personas, hermano, que teniendo esa capacidad, que usted los ve, yo los veo caminando por ahí, pues, y eso son con esos dedos tan ágiles, manejando, hermano, el teléfono, pero ahorita están amedrentados, pero ahorita están acorralados. No, hermano. Tenemos que utilizar esos medios y enviarle esas palabras de bendición. Usted sus oraciones en la mañana, en el día, en la tarde, porque tenemos todo el día, pues entonces busquemos, gloria sea al Señor, versículos lindos. Ya nosotros tenemos versículos de promesas, hermanos, son los que tenemos que mandar. Esas son las bendiciones que tenemos que transmitir para que la gente entienda que tenemos un Dios que es todopoderoso. Y finalmente, entonces, si hacemos eso, el Señor le dijo entonces que en medio de este problema, lo que se requiere es paz. Paz, que tengamos paz. ¿Qué hacemos con afanarnos? ¿Añadiremos un codo a nuestra estatura? ¿Nos jalamos el pelo y gritamos por la ventana? ¿Le damos cacerolazos? ¿Qué pasa con eso? Todos le están pidiendo al gobierno que nos tiene que dar y que nos tiene que dar. ¿A quién nosotros recurrimos? Que vivimos por fe. Y garantizado, tendremos paz, porque las cosas que Dios tiene para nosotros son las que nos traerán a paz y nos han traído a paz. Con razón Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el hombre la da. No, es la paz del corazón, la paz de allá, gloria sea al Señor, donde tenemos confianza, donde tenemos seguridad y donde hay nuestra esperanza. Allá en el libro segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 16 dice: y el mismo Señor de paz, escucha bien, el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Y el mismo Señor de paz os dé paz, os dé siempre paz en toda manera. Cuando en el corazón hay paz, hay seguridad, y hay esperanza, hay fe, hay convicción, entonces en todas las cosas habrá paz. Habrá paz en la casa donde ahorita hay 4 niños, 5 niños y 2 jóvenes. Gloria a Dios. Habrá paz, porque sabremos manejar las cosas, porque en Dios, gloria sea al Señor, no tendremos la cabeza que nos revienta. Gloria sea al Señor, de ver a 2 muchachos corriendo y haciendo cosas. No, hermano, tenemos paz. Esto lo tenemos que pasar. Si usted sale y sale el día que no, le sacan multa y tiene que pagar 937,000 algo, gloria sea al Señor, hermano. Tras de que mucha gente no tiene trabajo y se la pasa en la calle, hermano, fastidiando para que le saquen multa. Entonces, si le pedimos a Dios, si Dios transmite esa paz maravillosa y nosotros la tomamos, hacemos de ella algo especial, maravilloso en nosotros, hermano, va a ser de gran bendición. Por eso termino diciendo lo que termina diciendo ese 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 16. El Señor sea con todos vosotros.
El Señor sea con todos ustedes, mis amados. Los bendigo en el nombre del Señor. Profiero, hermano, bendiciones grandes y maravillosas para cada uno de ustedes. No nos hará falta nada. Tenemos que trascender como lo que Dios quiere que nosotros seamos. Trascenderemos. Esto, mis amados, es una preparación para lo más duro, como dicen los sabios, porque lo grueso viene más adelantico. Por eso entonces Dios nos está permitiendo prepararnos para esto, para que nosotros estemos entonces pasando este tiempo entonces en fe, en convicción y en seguridad. Mis amados, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, prosperen todo lo que sus manos hagan, bendiga a toda su familia, la cercana, la lejana, la que muchos años usted no se acuerda, tal vez. Toda esa familia la bendecimos en el nombre de Jesucristo. Bendigo la alacena, bendigo lo que hay allí en el cajón de mercado, bendigo lo que hay en la nevera, en el nombre de Jesucristo. Será multiplicado, será bendecido, sobrará para que nosotros bendigamos a otros, sobrará para que nosotros podamos darle a otros. Oraremos por los necesitados y los necesitados tendrán bendición. Oraremos por aquellas personas que han sido contagiadas y que nosotros sabremos, y esa epidemia se irá en el nombre de Jesucristo. Todas aquellas cosas que nosotros le creamos al Señor y podamos entonces delante de Dios orar y clamar, así será hecho, porque eso fue lo que dijo el Señor. Si dos se pusieren de acuerdo en cualquier cosa, el Señor lo haría. Y yo le creo a Dios y le creo a su palabra. Por eso, mis amados, gracias por este día maravilloso, por este domingo precioso, por esta mañana hermosa. Les quiero decir que en las actividades de la iglesia, las actividades continúan. Se está diciendo que ya no, que no podremos congregarnos, y que en este año creo que no podemos congregarnos, quién sabe el año entrante. Pero lo que sí les puedo decir es que seguiremos de la misma manera utilizando este medio. Nuestra hermana Angie, su amado esposo y su familia, nuestro hermano Miguel y su amada esposa, estarán enviando a los niños los días sábados a partir de las 2 de la tarde, estarán enviando algunas las enseñanzas de la escuela dominical. Las haremos el sábado para que no estemos tan acumulados el día domingo, en el culto del domingo y entonces al mismo tiempo en la escuela dominical con los niños, porque sería como no sé, sería como mucho y entonces nos cansaremos. Gloria al Señor. Esa escuela dominical la haremos el sábado. El día martes entonces el hermano Miguel mandará entonces como lo ha hecho durante estos días en los cultos lindos. El día jueves también entonces le estoy rogando el favor a nuestro hermano Hugo Morales, para que el hermano Hugo Morales traiga la enseñanza del jueves. Él lo enviará igual que este medio que estamos utilizando, lo enviará, para que entonces él nos dirá a qué horas, más o menos a las 7 de la noche ya estará lista la predicación, para que usted acostumbre a hacer el devocional con sus hijitos, con su familia, con su esposo, con todos los que estén en casa. Hagan el devocional, luego escuchan entonces la palabra. Igualmente entonces antes de la escuela dominical, entonces ustedes hagan unos 2 coros, canten con los niños y estén pendientes ahí, háganles preguntas, y como padres entonces vean que el niño sí entendió la clase y la aprendió. Continuamos entonces enviando a través de este medio entonces todo lo que se requiere, que se necesite, y les pido el favor, hermano, de que todos aquellos que tengan alguna necesidad nos la hagan saber, para entre todos entonces, hermanos, salir adelante. Recuerde que cualquier cosa que haga falta, hermano, no duden en decirnos, para que miremos qué hacemos. Gloria al Señor, y estaremos entonces haciendo el trabajo que corresponde como iglesia, que sigue entonces en función. La iglesia sigue en función. Nosotros seguimos entonces trabajando por este medio. Sé que Dios nos va a ayudar y nos va a bendecir, y damos gracias a Dios por estos medios, gracias a Dios por los que manejan estos medios, y le rogamos al Señor, hermano, que quienes manejan muy bien estos medios podamos hacer entonces cosas bien hermosas para enviarle a la gente, para enviarle a las personas, hermano, que están necesitadas, y sobre todo, hermano, que podamos enviar versículos, que podamos enviar palabra, que podamos enviar, hermano, ánimo, que podamos enviar tantas cosas que a la gente le hace falta. Mis amados, Dios les bendiga, les deseo una
semana llena de gozo, de regocijo en esta recta final que tenemos. Entonces sabemos que en esta semana el presidente pues dirá qué toca hacer y la alcaldesa dirá qué toca hacer, y nosotros en obediencia haremos entonces caso a nuestra autoridad. Gloria al Señor. Por eso entonces, hermanos, por favor estemos pendientes los unos de los otros, sigamos orando y clamando los unos por los otros, y entonces, hermano, todo lo que es el culto de la semana, pues seguirá siendo, hermano, el culto de la semana. Nos alegra y nos gozamos de verlos a cada uno de ustedes, hermanos, a cada una de las familias. Bendiciones, bendiciones mil. Les amamos, les extraño con todo mi corazón. Ahorita estoy acá predicando en la iglesia y siento que están todos acá, gloria sea al Señor. Siento que están todos acá, y aún visitas también están acá, gloria al Señor. Así que doy gloria al Señor por este medio, por lo que nos permite el Señor, y que Dios nos siga ayudando para poder seguir transmitiendo estas palabras. Gloria sea al Señor, hermano. Adelante. Dios está en control, Dios no se equivoca, todas las cosas ayudan para bien a los que amamos al Señor. Les amamos. Saludos de mi esposita, saludos de toda mi familia, saludos de Mayerly, saludos de Damaris, saludos de todos mis amados hermanos, la familia. Gloria al Señor, que nos regocijamos y nos alegramos de que Dios nos esté bendiciendo. Dios los bendiga y feliz día.